El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El departamento del Valle del Cauca cuenta con la ciudad de mayor población afrodescendiente en Colombia. Hace algunos años atrás, en un libro de ensayos escrito por Valencia Llanos, uno de los historiadores más importantes de Colombia, daba cuenta precisamente del aporte del afrodescendiente en el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. Cito esta relación en cuanto a la importancia que ha tenido, no solamente en el tema de la producción industrial, comercial, cultural, deportiva, pero sobre todo también en la construcción de la forma y la cosmogonía que tenemos los vallecaucanos, gracias a ese tamizaje de, de razas, de culturas, la cultura nariñense, la del litoral, la cultura indígena, la cultura paisa, la cultura rola y tolimense, que son de alguna manera las mayorías que han vivido y han construido este departamento de oportunidades. Un reconocimiento bien interesante es no solamente destacar que un poco más del 33% de la población en estas zonas es precisamente la de los afrodescendientes, y para ello el gobierno nacional, a través de Senda Ley, ha generado este reconocimiento, pero que a su vez se interpreta en las regiones, en los territorios, en este caso en el municipio de Palmira, y se va a constituir la próxima semana la Semana de la Afropalmiranidad. En ese sentido, estaremos a hablar con el funcionario enlace de la Oficina de Integración Social para que nos dé cuenta de cuál va a ser la programación, cuáles las motivaciones y cuál es el estado del arte de esta población tan importante en nuestro municipio. Doctor William Loaiza, muy buenas tardes. Después de ese prolongado... Bueno, les prometo hacerlos más corticos mañana, hoy no. Exacto. No, yo pienso que yo he sido un convencido, ¿no? Y los efectos de la ley como abogado son erga omnes, y nunca he podido entender por qué hay ley de negros, hay ley de indios, hay ley de mujeres, hay ley de desplazados, hay ley de la población LGTBI, cuando la ley dice que sus efectos serán para todos los colombianos. Pero yo pienso más que es poner ánimo de resaltar lo que históricamente le hemos quitado a estos sectores sociales y étnicos que tiene el país. Yo sí celebro, la verdad. Palmira se desarrolla gracias a la presencia de los afrodescendientes y a la presencia de los indígenas en esta región en materia del corte de la caña de azúcar. Elio Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos. Invitarlos a que le dé me gusta, comparta y nos siga este espacio de opinión e información. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Arboleda. Gracias por estar en el día de hoy, y nos parece que es vital. Yo recuerdo por allá en una fiesta nacional de la agricultura, año exactamente 2010, Francia Ceballos en esa época era secretaria de la mujer de la ciudad de Palmira, ¿cierto? Cuando hubo secretaría de la mujer. Exacto. Y en ese entonces recuerdo muy bien que a través de esa oficina se gestó la primera manifestación de participación de afrodescendientes en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Se hizo, digamos, algunos actos, no eventos como tal, actos para darle como una semilla a lo que hoy, digamos, se ha logrado gestar en muchos puntos de la ciudad de Palmira, amén de lo que Cali viene generando desde el punto de vista cultural del Petronio Álvarez, como precisamente la representación identitaria del departamento del Valle. ¿Qué hace Palmira y
qué se va a concentrar, cómo se ha pensado precisamente esa semana que inicia desde sus actos el próximo martes. Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa principal y a todos los televidentes y radioescuchas de este importante noticiero. La Semana de la Afrocolombianidad es una fecha muy importante porque conmemora ya 171 años de la abolición de la esclavitud, 172 años, perdón. En el año 1851 se promulgó la ley que terminaba la esclavitud legal, o sea, la esclavitud era un negocio que tenían los grandes hacendados, todos los colonizadores, y esta ley lo que hace es terminar como ese trato cruel e inhumano que venían de las personas que esclavizaron, que traían de África en unas condiciones infrahumanas, y estuvieron más de 350 años esclavizados aquí en este país. Entonces, decirlo porque, y es importante traer a colación, este no es un acto, no es algo festivo, esto es una conmemoración, como se conmemora el Día del Trabajo. ¿Por qué? Porque está reivindicando unos derechos de las comunidades negras que a través de la historia y del tiempo fueron marginadas, ¿sí? Es tanto como que, paradójicamente, cuando se da esta abolición de la esclavitud que entra en vigor en el año 1852, los únicos que fueron indemnizados fueron los colonizadores, o sea, los esclavistas fueron reparados por el Estado, ya que estas personas no eran personas, sino que se consideraban una propiedad, una cosa, un animal, y por ende eran de propiedad de estos esclavizadores. Entonces el Estado tuvo que repararlos, el Estado los reparó, los indemnizó. ¿Y qué hicieron las personas esclavizadas cuando fueron liberadas? Las personas liberadas empezaron a esparcirse por todo el país, llegándose a tomar hasta por la fuerza, y de hecho por ahí empezaron a nacer esas guerrillas. Las guerrillas empezaron a nacer cuando esos esclavos les quitaron, ya los liberaron, pero no les dieron reparación. Ellos se liberaron y empezaron a ir a tomarse las haciendas y los lugares donde trabajan y las minas, porque no los fueron compensados. Entonces es una historia que hay que conocerla para saber por qué llegamos a esta conmemoración. Y ya a través de la ley 725 del 2001, en el gobierno de Pastrana promulga una ley para decir, venga, hay que conmemorar esta fecha que es importante para las comunidades negras. Es muy importante esta fecha, yo siempre lo comparo como para los cristianos la Semana Santa, la Semana de la Afrocolombianidad para las comunidades negras, por lo que significa. Muy bien, vamos a un corte comercial y rápidamente ya regresamos porque hará presencia aquí la secretaria de Integración Social, Lina Escobar. Sin tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Qué rico. Uf, choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.
Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Muy bien, regresamos nuevamente a Sin Tantos Cuentos. Muy buenas tardes, doctora Lina Marcela Escobar, secretaria de Integración Social del municipio de Palmira. Quiero conectarle el tema de la Semana Afrocolombianidad por un detalle. ¿Usted nace en Palmira o en Pradera? No, de Pradera no, yo soy de aquí, de la ciudad de Palmira. Okay, de Pradera es la familia paterna. Ok, no se lo pongo simplemente no por nada distinto a que Pradera tiene un altísimo componente afrodescendiente muy interesante. Entonces quería simplemente, era para conectar, porque esa es una realidad que cobija buena parte de los municipios del sur del departamento del Valle. Sí. Y Palmira no es ajeno a ello. Y eso construye una realidad muy interesante, porque estamos hablando de unas identidades, en gran mayoría del litoral, pero que les ha tocado amoldarse prácticamente a una realidad medianamente andina. Y eso cambia totalmente el panorama, doctor Gustavo. Muy buenas tardes, doctora Lilo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y por abrirnos los micrófonos a la Secretaría de Integración Social para poder compartirles lo que va a ser la Semana de la Afropalmiranidad. Aquí mi amigo Gustavo ya les había contado que esto no es una festividad o una celebración, sino una conmemoración. Anteriormente, en otras ocasiones, ustedes también nos han permitido la apertura de los micrófonos aquí para venir a hablarles de los cabildos indígenas que tenemos en Palmira, del tema del adulto mayor, del tema de la primera infancia y en esta ocasión, precisamente del tema afro. La conmemoración de la Semana de la Afropalmiranidad corresponde principalmente a un tema de plan de desarrollo de Palmira Palante 2020-2023, pero también a la política pública de etnias que tenemos nosotros, que es con enfoque diferencial, que no es solamente el tema de los derechos, sino que también tiene un componente muy importante que a veces dejamos de lado cuando llevamos la oferta institucional directamente a los territorios. No, esa no es la idea de las políticas públicas, no es la idea de los planes de desarrollo, es precisamente que podamos brindar la garantía a estas comunidades de que puedan tener apertura a toda la ciudadanía, que desde los más pequeños hasta los más adultos puedan conocer cuál es esa riqueza cultural que tiene Palmira, cuántos cabildos indígenas tiene, qué asociaciones afro tiene acá, el tema del autorreconocimiento, que ya Gustavo va a entrar a hablar un poco de eso, y por supuesto combinar la parte académica con la parte cultural y de los usos y costumbres. Permítame, yo quiero recabar sobre un concepto que usted genera. ¿Por qué tenemos que tener, y no solamente en el tema afrodescendientes, políticas públicas propias? Cuando hay una ley, ¿qué valor nos genera tener políticas públicas? Bueno, el tener políticas públicas, digamos que es una carta de navegación previa a los planes de desarrollo que hacen los burgomaestres que están postulándose, especialmente en este año que es electoral, ¿no? Aquí no estamos haciendo publicidad política ni mucho menos, pero sí es un tema muy importante que cada uno de los candidatos debe tener en cuenta qué políticas públicas hay, es decir, qué lineamientos tenemos en Palmira para que de esa manera puedan elaborar su plan de desarrollo. Y estas políticas públicas lo que nos permiten, especialmente desde Integración Social, es tener unos grupos poblacionales, mesas técnicas, mesas poblacionales, que también van a estar dentro de esas mesas de concertación de plan de desarrollo para poder ser garantes de que esos puntos tan bonitos que se ven en el papel, pues evidentemente queden plasmados y sean objetivos alcanzables, que no sean tampoco un canto a la bandera. Las políticas públicas generalmente se trazan 10 años o más. Correcto. Los periodos de las administraciones municipales son 4 años. ¿Qué pasa ahí? No es que pasa, lo que pasa es que precisamente es una precarta de navegación que permite que haya continuidad en cada uno de los programas. Sí o sí, dentro de los planes de desarrollo, los candidatos y posteriormente los burgomaestres tienen que tener unos puntos focales que deben tener especial atención en los planes de desarrollo y que no pueden quedar por fuera. Entonces, lo que hacen las políticas públicas es asegurar por un término de 10 años que definitivamente se trace una hoja de ruta y se hagan trabajos que tengan verdadera incidencia. En 4 años realmente no es posible y ya el trabajo que nos toca a los funcionarios públicos que estamos en la mitad de esos periodos es entrar a actualizar aquellas que ya de pronto no estén en vigencia, porque evidentemente las actualidades de las comunidades y de los territorios van cambiando y nos toca irnos ajustando. ¿En ese orden de ideas qué tiempo lleva esta política pública y cuánto le faltaría para renovarla? Esta política pública va hasta 2025. Va hasta el 2025. Digamos que estamos trabajando nosotros porque es muy normal ver que las administraciones empiezan a trabajar en las actualizaciones, pero 1 o 2 años después de que las políticas públicas se vencen. Es muy importante
hacer la claridad de que el hecho de que una política pública, por ejemplo, venza en 2022 no significa que se acabó y que no tenemos política pública, no, sigue vigente la que se acabó en 2022 hasta que se actualice, pero el trabajo que estamos tratando de adelantar hoy desde Integración Social y precisamente desde los territorios es la recolección de la información del trabajo previo para poder hacer esa evaluación de lo que ha sido la política pública, y con esa evaluación, que generalmente debería hacerse 1 o 2 años antes de que termine, pues es un instrumento previo que tenemos para poder adelantar la actualización. Estamos trabajando en eso. Esas políticas públicas que tienen que ver con los afrodescendientes tienen su origen, o sea, no es lo mismo tratar el que viene de Andagoya, el que viene de Tumaco, el que viene de Guapi, el que viene de Ismina, Chocó. O sea, cada región tiene una costumbre, una tradición musical, cultural, recreativa e inclusive de alimentos. Hay una gran diferencia. No, tranquilo, le estoy diciendo que le permita terminar. ¿Hay alguna gran diferencia para decir, por ejemplo, hemos hecho un cuadro que nos dice los asentamientos, de dónde proceden y cómo están y dónde están ubicados? Por supuesto que sí, de hecho eso responde, digamos que a la pregunta que hacía inicialmente Diego, y es el por qué tenemos que tener una política pública municipal y no nos atenemos a las normas nacionales. Precisamente usted lo ha comentado, las realidades de los territorios y de las comunidades son muy diferentes. Es muy diferente una comunidad que esté asentada en el plano del Valle del Cauca, aquí como en Palmira, como otra que esté en el litoral pacífico, y asimismo es que cada uno de los municipios, para poder organizar una política pública, sería muy chévere sentarnos detrás de un escritorio y decir, ay, yo creo que deberíamos hacer esto, esto y esto, se pasa por planeación, el consejo la aprueba y no pasó nada. No, es requisito de las políticas públicas y de esos manuales que tienen las secretarías de planeación que haya concertaciones con la comunidad, que se vaya al territorio, que haya un levantamiento real de un grueso de información, y por eso una política pública no te sale en 1 o 2 meses, se demora de 8 meses a 1 año más o menos en organizarse la política pública. Bien, doctor Gustavo Arboleda, cuando uno escucha, digamos, este planteamiento general, la pregunta que seguiría es: ¿cuánto es la población afrodescendiente que tiene Palmira y cuál es su proveniencia para entender esas realidades que hay que interpretar desde las políticas públicas? Bueno, según un censo, el único censo actualizado que hay, el del 2005, que habla que hay el 3.69% de población afro, son como 40.000 y algo de población. Está muy desacertado eso, porque Palmira en la década del 2008-2010 tuvo una migración bastante grande del Pacífico por el incremento de la violencia. Entonces vamos a ver asentamientos bastante grandes en la Comuna 1, en la 4, de comunidades negras que vienen de la zona del Pacífico, Guapi, Chocó. Entonces según estimado, puede estar alrededor de un 30%. ¿Cuál fue la dificultad del último censo del DANE? Es que hay un desconocimiento y no hay un autorreconocimiento, es decir, las comunidades étnicas, las comunidades negras o afrodescendientes no se autorreconocen, ya sea por ignorancia, por desconocimiento, porque es que mi abuelo es afrodescendiente, mi papá es afrodescendiente, yo soy afrodescendiente y puedo entrar a unos beneficios que el Estado me da por ser afrodescendiente. Entonces, si no hay esa sensibilización que estamos haciendo en cabeza de la doctora Lina Escobar desde la Secretaría de Integración Social, es que las personas se autorreconozcan, que sepan por qué se deben autorreconocer y cuáles son los beneficios que el Estado da por si yo me autorreconozco. Téngalos por seguro que si esas personas se autorreconocen y saben por qué se autorreconocen, ese número de personas en el municipio va a ser muy elevado. ¿Cuáles son los beneficios que recibe hoy, según la ley, los afrodescendientes? Hay varios. Vamos a hablar en materia educativa. Hay unas becas condonables que el ICETES, o es un recurso que sale del Ministerio del Interior y la administra el ICETES, y es la entrega de 3 salarios mínimos mensuales vigentes a los jóvenes para que paguen su carrera superior. A partir del primer semestre van a recibir casi ya 3.500.000 pesos. ¿Qué hacen ellos? Presentan un proyecto, tienen que tener un aval de una organización o una expresión organizativa, y eso les va a permitir poder costear su estudio. Y muchas universidades tienen un descuento por pertenecer a las comunidades negras. También, si pertenece a un consejo comunitario, está exento de prestar servicio militar. Entonces son unos beneficios que la ley tiene, pero la gente desconoce. Sobre lo de las becas condonables, hay que hacer la claridad que igual nos hacían ayer
desde la Secretaría de Educación debe haber ganado ya el cupo en la universidad y ahí sí presentarse para... O sea, tiene que estar inscrito, el joven tiene que estar inscrito para la poder, universidad. Exacto, tiene que estar inscrito, pero es lo mínimo que puede tener que hacer la persona, que se inscriba para poder estar en esto. Doctora Lina, ¿cuál es el derrotero la próxima semana? Incluso es que aquí tengo un juego de palabras que no he podido saber si es Semana de la Afropalmiranidad o Semana de la Afrocolombianidad. Afropalmiranidad. Okay. Es la Semana de la Afropalmiranidad y pues bueno, precisamente iniciamos con un tema muy pertinente que es un foro educativo el día 16, donde vamos a tener como invitados principales a los estudiantes de 10º y 11 de todas las instituciones educativas, ya sean públicas y privadas. ¿Por qué? Porque queremos que ellos tengan ese acceso a este conocimiento. Incluso hay universidades públicas que tienen unos cupos especiales guardados solamente para miembros de poblaciones étnicas, ya sea indígena o ya sea negritudes o población afro, y que muchas personas no conocen, no saben cuáles son los requisitos previos o se dan cuenta encima cuando ya han cerrado las convocatorias o cuando definitivamente ya se perdieron esos cupos, que es tristemente lo que muchas veces pasa. En ese foro lo vamos a tener en las horas de la mañana, desde las 8 de la mañana, en el auditorio nuevo que tiene la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira, que es un auditorio que quedó muy bonito y que es una universidad que está comprometida con este proceso. Ahí también vamos a tratar el tema del autorreconocimiento. ¿Para qué nos sirve el tema del autorreconocimiento? Cuando estamos hablando de poblaciones étnicas no es lo mismo que hablar en términos generales, no es lo mismo que yo coger una estadística de CISBEN o de aseguramiento y decir, listo, en Palmira hay tantos habitantes, tantos son hombres, tantos son mujeres, de estas edades. No, si la persona no se autorreconoce, si la persona realmente no está dentro de un censo, de una base de datos, pues definitivamente los datos no nos van a cuadrar y esto nos va a generar, digamos que unos retrasos importantes en la aplicación, el cumplimiento de la política pública de etnias, porque si yo como burgomaestre me planteo mi plan de desarrollo, digo, no, es que en Palmira realmente es el 5% de la población afro, entonces definitivamente yo no debo hacer mayores esfuerzos o hacer mayores proyectos para pegarle a la política pública porque no es la mayoría de la población y hay otros sectores más importantes. Distinto es si yo tengo un dato actualizado con personas que están debidamente capacitadas en autorreconocimiento y sabemos el dato exacto de cuánta es la población afro de Palmira y qué porcentaje representa. Eso cambia mucho las cosas. Históricamente, y usted lo sabe, siempre hemos comparado la afrocolombianidad o afropalmiranidad con la marimba, el cununo, el bombo y el guasá. Es música y canto y rumba. Esa mirada como reduccionista, creo yo, cómo se puede ampliar, porque yo estoy de acuerdo con... Ahora estaba, mira, incluso lo voy a decir de una manera crítica, estaba viendo precisamente la oferta y es más cargada hacia lo artístico que hacia los otros aspectos de aporte, cierto desarrollo de los afrodescendientes. Yo digo, ¿cómo así? Estaba pensando en Diego Luis Córdoba, un almirante precisamente afrodescendiente que marcó una historia importante en el desarrollo naviero en Colombia y muchas otras cosas. Decía, bueno, ¿qué pasa allí? ¿Dónde está el compromiso tanto de los afrodescendientes como de las autoridades precisamente para poder visibilizar esos aportes? Diego, si me dejas terminar, es que la doctora empezó por donde yo quería que empezara. Ella empieza diciéndome, el negro tiene que reconocerse que es negro y para eso va a haber un encuentro con los estudiantes de los últimos grados, porque es que es un problema de identidad, como lo dijo Gustavo. Cuando yo no acepto que soy negro y no me reconozco como tal, es muy difícil que yo acepte la ley. Exacto. ¿Para qué la ley si yo no acepto ser negro o yo no acepto ser indígena? Yo creo que el problema está allí. Parte también, doctor Loaiza, es que es de la educación. Es que el problema de Colombia es que han vendido una educación contada desde otra historia. A los negros no le han enseñado que es que también tienen una historia. También hay personas que construyeron país. Muchas personas desconocen que hubo un presidente negro. Y que fue liberal. Sí, Juan José Nieto se autoproclamó 6 meses presidente y fue que decretó el tema de la ley de la esclavitud en el 1961. Entonces, y hay muchas cosas, la gente desconoce que uno de los factores que le dieron a los libertadores de este continente, porque no solamente es a Simón Bolívar, sino a todos que recibieron el apoyo de Haití, del primer país liberto,
que fue Haití. Haití les dio armas, dinero plata y a toda la América para que se ayudaran a liberar. Entonces, esa historia la gente no la conoce, la gente nomás dice es que nos liberaron los blancos, los mestizos, y el negro siempre estuvo ahí como esclavizado. Entonces, esa historia Loto Loaiza, desde pequeños empiezan a contarle desde la educación, porque hace parte de la educación todas estas herramientas, y empieza a enseñarle al chico de otro objetivo, siéntase orgulloso de su piel, de su color. Los colombianos y los afrocolombianos han hecho aportes importantes para el desarrollo del país. Ya a esa persona no le da pena decir que es negro. Si usted puede irse a la zona de la comuna 8, la de Rosso o Palma Seca, 8, el 80%, no, el 9%. El 80% de la comunidad es afrodescendiente. Rosso sí es 8. Ustedes saben que por allá por allá entraron por allá por Mulaló, entraron todos esos de llegaban los cimarrones. Llegaron los que venían de Buenaventura, los que volaban, los que se escapaban, se entraron por ahí y todos empezaron a hacer ese mestizaje y esas mezclas pues les da unos tonos de piel un poco más claros. Pero tú has dicho algo que me parece que es importante, y es que la historia la construimos la gente, pero la escriben los hombres. Sí, y ahí es donde escriben los hombres. Nadie nace, vean, yo lo decía ahora que tocábamos un tema de racismo, yo decía, nadie nace racista. El racismo lo construye la sociedad. Todos nacemos y hay gente que decía, escuchaba a alguien, es que yo vivía en una sociedad donde yo nunca me sentí negra hasta que me le dijeron que era negra. O sea, es tan cruel eso, que es que ya digas que tú eres diferente porque eres de otro color. Entonces eso empieza a que el joven desde pequeño empieza a sentir una resistencia y le da pena decir que yo soy afro. No, es que yo soy más clarito. Y hay tonalidades, hay personas más claras, en África hay diferentes tribus. África es un continente pluriétnico, pluricultural, o sea, tiene demasiadas tribus y son de diferentes tonalidades de piel. Y muchos esclavos que entraron por la zona del Caribe son de tonalidad más clara. Y los que llegaron por Buenaventura, que eran de contrabando, eran de tonalidad más oscura, que eran de Senegal, muchos de Nigeria. Entonces, esas cosas la gente no las conoce. Y si partimos desde la educación empezamos a generar valores, pues vamos a tener una persona que se va a sentir orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de ser afrodescendiente y he estudiado todo el tema de comunidades negras, la ley 70 y todos los decretos. Me he empoderado de cuáles son mis derechos como afrodescendiente. Y me gustaría que a esos jóvenes les dieran las mismas herramientas para que se sientan orgullosos y puedan construir sociedad, porque es que ser negro es orgullo. Doctora Lina Marcela, el foro, ¿a quiénes han invitado para que estén compartiendo con los asistentes este día 17, ¿no? El día 16. El 16, es el 16. Mayo 16. El 16 nosotros contamos con la valiosa ayuda de la Secretaría de Educación. Es vital, es una alianza que tenemos que hacer sí o sí, especialmente porque tenemos una falla que hemos querido atacar muchísimo y no me refiero a integración, sino a la administración como tal, a la parte pública. Tenemos un reto en todo Colombia debido al territorio que tenemos, que es bastante diverso, especialmente en Palmira con la zona montañosa y la zona rural, y es que la oferta la centramos mucho en la parte urbana. Entonces, con la Secretaría de Educación estamos organizando con el contrato que ellos tienen de transporte escolar en la zona rural, para que traigan a todos esos niños de 10º y 11 pertenecientes a poblaciones afrodescendientes, los traigan ese día al foro. Es decir, que vamos a contar con una gran asistencia y que vamos a tratar de impactar la totalidad del territorio palmirano y no dejar por fuera a los niños y niñas de la ruralidad. En este foro es importante también que estén diferentes actores que pertenezcan o que hayan tenido experiencia en etnoeducación. Eso también es un modelo que trabaja la Secretaría de Educación en este momento, donde en cada una de las instituciones y especialmente en aquellas que tenga mayor porcentaje de diversidad, pues es necesario que este tipo de historia empiece a ser enseñada desde los más pequeños. Y por supuesto, nosotros siempre hemos rescatado mucho las labores de los adultos mayores o las personas con experiencia, aquellos que han tenido el privilegio de ver la transformación de Palmira, ver cómo ha ido creciendo y cómo han cambiado las dinámicas sociales. Entonces esto va a ser un foro que va a tener tanto parte académica como parte de experiencia de aquellos palmiranos que se han creado aquí y han visto todo este desarrollo. Tienen ya el censo de Tienda Nueva, queda la urbanización Río Nima, en la comuna 13, Chococito, ¿no? Sí, Chococito.
Sí, señor. ¿Tiene el La idea censo? es que, Porque yo creo que una chiva no alcanza. imagínese, es precisamente aliarnos de la Secretaría de Educación, por eso nos tocó realizar esa alianza, porque es demasiada la población de la zona rural que quiere venir, que escucharon el tema del foro y dicen sí, excelente, especialmente los alumnos de 10º y 11 que están mirando qué van a hacer con su futuro, a dónde pueden aplicar, que creían que la única opción que tenían de pronto era la beca de destacados de acá de Palmira, y se pueden dar cuenta que no, que definitivamente el tema del autorreconocimiento es importante, es tema de orgullo y es un tema que incluso les trae beneficios. Entonces iniciamos con este foro y posteriormente seguimos ya con la parte cultural. ¿Por qué? Porque es que hay usos y costumbres que hay que rescatar de toda la cultura palmirana y especialmente de la cultura afro. No es solamente fiesta, no es solamente de bebidas. Hay unos tips muy importantes y muchas cosas que yo he aprendido desde que estoy en la Secretaría de Integración Social y que es necesario e importante que la gente lo sepa. Que hay muchos usos y costumbres de la cultura afro que no son porque sí, no es porque me parece que se veía bonito. ¿Por qué se trenzan el cabello? No, es que me parece que se veía lindo, era para pegar las extensiones. No, eso tiene un tema cultural que muchas personas afro ni siquiera conocen. Los caminos. El tema de los caminos, se trazaban los caminos, las rutas de escape, por eso empezaron a hacerse los trenzados y para ocultar las semillas a los lugares donde iban a llegar. Entonces son temas que no se sabe por qué se utiliza el turbante, por qué los colores, por qué cierta comida. Esas son las cosas que tenemos que amarrar del tema cultural para que no solamente la población afrodescendiente, sino el resto de los palmiranos nos instruyamos un poquito y crezcamos culturalmente. Pero hay algo que me preocupa a mí, es que esta ley es del año 21, ¿no? La ley de la afrocolombianidad. La 725 es del año 2001. Perdón, del 2001. Sí. Han transcurrido 23 años. Sí. ¿Y cuál es la implementación que se ha logrado hacer para que en el sistema educativo, eso a que tú has referido, de la historia real de cuál fue la participación de los afrodescendientes en la lucha libertaria, por qué no se les entrega a ellos a la docencia para que le den a los estudiantes? Actualmente se hace. De hecho, la Secretaría de Educación tiene personal contratado directamente solo para etnoeducadores y es una meta de plan de desarrollo. Entonces, digamos que eso hay cátedra afro. Eso ha ido cambiando. Digamos que el tema del racismo, que es algo que también hemos tratado mucho desde Integración Social, es un tema muy generacional. Nosotros cuando nos acercamos a cierto tipo de población vemos cierta resistencia, pero cuando cogemos a los más pequeños el escenario es totalmente diferente. No es el mismo desarrollo que nos tocó a nosotros en el colegio. Digamos que siguen existiendo evidentemente temas de racismo, temas de discriminación y de bullying, pero van enfocados más hacia otras cosas y ya no directamente a utilizar las palabras, digamos que por ejemplo negro como insulto. Para nosotros y en mi generación creció siendo de esa manera. Cuando vas a preguntarle a los más pequeños, para ellos no es la gran cosa. Como lo dice Gustavo, nadie nace odiando, nadie nace racista. Y esa es, digamos que el cambio generacional que sí se ha demorado, pero que se ve en esas generaciones mucho más jóvenes. Cuando pero tú los ves gusto, y les ¿no? preguntas... Yo conozco afrodescendientes que no se quisieron casar con una mujer negra, sino con una mujer rubia. Es un problema de gusto, no es un problema de racismo, sino que ya es la apetencia. Claro, es que eso es muy diferente. Cuando uno utiliza la palabra como ofensa, es muy diferente. Los gustos son los gustos. Doctor Gustavo Arboleda, doctora Lina, para ir cerrando, recordarles entonces las fechas, los lugares, los eventos interesantes que van a hacer nos falta la parte más chévere. Tenemos dos temas muy chéveres en la parte cultural. Uno es algo que hemos venido trabajando hace mucho rato con alianzas de los centros comerciales de Palmira. En esta ocasión con el Centro Comercial Llano Grande, que también es pues más insignia de Palmira que Llano Grande, donde van a inaugurar o nombrar, por decir así, el Pabellón Pacífico, donde vamos a tener la muestra gastronómica, artesanal y cultural, obviamente en acompañamiento con la Secretaría de Integración Social, y esto va a ser los días 20 y 21. Pero ¿por qué digamos que desembocamos en este cierre? Porque el día 18 tenemos la apertura del concurso de danza en el Teatro Materón, también con las instituciones educativas, y obviamente son danzas autóctonas de la comunidad afro, y la premiación de ese concurso se va a hacer el día 21 en el Centro Comercial Llano Grande. Entonces digamos que es un enriquecimiento cultural donde no va a ser solamente cerrado a la población afro, sino abierto a la comunidad palmirana para que tenga una inmersión total en estos temas,
temas, que pueda ver de primera mano, que pueda preguntar, que pueda conocer, y por supuesto para aquellos afrodescendientes de Palmira que no se han reconocido, que no están inmersos en ningún grupo de danzas o en un tema cultural, pues que puedan hacerlo. Nos hemos encontrado en estas, digamos que puestas en escena o en territorio, que mucha gente cree que los emprendimientos, la gastronomía, los artistas, los traemos de otra parte. ¿Creen, eso de dónde, usted de dónde viene? ¿De Buenaventura? ¿Usted lo trajeron de Cali? ¿Usted lo trajeron de...? No, soy de Palmira. No, yo soy de Zamorano. No, yo soy Comuna 1. No, yo soy de Rosso. Y no se dan cuenta realmente la riqueza cultural y de emprendimiento que tenemos acá en Palmira. Esa es la idea que tenemos con la Semana de la Afropalmiranidad. Doctor Gustavo Alvarado, muchísimas gracias por estos datos, sobre todo por, yo no sé si la palabra reivindicación debe ser, pero sí el conmemoración. Exacto, la conmemoración me parece que es interesantísimo, sobre todo porque el tema de los 172 años de la abolición de la esclavitud tiene que generar unas reflexiones muy profundas frente a las políticas de inclusión que existen hoy en Colombia. Sí, y de pronto para cerrar, ¿por qué la confusión afrocolombianidad y afropalmiranidad? Es que una es la norma que dice que hay que hacer actos conmemorativos, pero nosotros como institucionalidad, desde la Secretaría de Integración Social y la Alcaldía de Palmira Palante de Óscar Escobar, decidimos institucionalizarlo como afropalmiranidad, algo propio de nuestro municipio. Perfecto. Doctora Lina, mil gracias por estar con nosotros hoy y estaremos lógicamente de acuerdo a las piezas que nos envíe promocionando la Semana de la Afropalmiranidad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, nuevamente la invitación, el 16 en el foro, el 18 en la apertura del concurso de danza en el centro, en el Teatro Guillermo Barney Materón, y el 20 y 21 en el Centro Comercial Llano Grande. Doctor Gustavo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a comerciales. Yo pido el 18 cubro yo. Bueno, perfecto. Tiene la agenda completa, allá estaremos. Excelente. Vamos a comerciales y ya regresamos con más invitados en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos. Trazos bajo la inspiración de un... Ahora podrás hacer tus compras mayoristas en Cavasa los domingos, miércoles y viernes desde las 3 de la tarde. Te esperamos en el kilómetro 11, vía Cali Candelaria. WhatsApp 322-711-5054. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Nacionales de
Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de... En tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Muy bien, regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos. Volteamos página y nos vamos para el tema político. Doctor William Loaiza. En días pasados, la famosa y bien comentada, pero nunca mostrada encuesta dentro del partido de los hermanos Caicedo, pues se tomaron decisiones que han dejado a unos aparentemente con una bendición que para mí es como una cruz de hierro bien pesada. Para otros que no tienen una bendición, al contrario, les da una libertad en su trabajo político. Eso es como la espada de Damocles, lo que ha pasado precisamente a propósito de la actual situación real del movimiento Nueva Generación en la ciudad de Palmira. La verdad es que la lectura no es tan fácil. Cada cabeza es un mundo y cada mundo trata de leer pues, el libro de la historia política de la ciudad. Pero yo le decía a usted ahora rato cuando estábamos disfrutando un sabroso almuerzo, y es que indiscutiblemente la historia de la ciudad, si la gente es consecuente,
tiene que ver con la aprobación por parte del Consejo Municipal del acuerdo que lo facultó al alcalde para contratar el avalúo catastral. Y como si fuera poco, el acuerdo por el medio del cual ese Consejo Municipal avaló las tarifas, tasas y contribuciones que afectan notoriamente a la población palmirana. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué orilla están los concejales que votaron a favor del alcalde y a favor de un partido? ¿En qué orilla se encuentran hoy avalando a un candidato? Si la ciudad es consecuente, pues yo no votaría por ello. Yo no voto por ningún concejal que aprobó el avalúo catastral. Yo no voto por ningún concejal, yo, William Loaiza Ruiz, por ningún concejal que votó el acuerdo de tasas, tarifas y contribución. En consecuencia, no votaría por un candidato a la alcaldía que esté apoyado por esos concejales. Esa es la realidad hoy. El problema está en si la ciudad está en la capacidad de dar esa misma lectura y tomar una decisión. Conforme a lo que acaba de decir el doctor William Loaiza, aparece allí un ingrediente fundamental, y con esto quiero llegar ya a nuestro invitado, al doctor Nicolás Serrano, y es Plaza. Serrano Plaza. Bueno, señor. El tema aquí es, Helio, es que los concejales que aprobaron y generaron esa circunstancia bastante dificultosa en lo económico tributario para los contribuyentes palmiranos deben cargar con esa responsabilidad, pero a su vez esa carga de estos concejales va a pesar a aquel candidato que ellos vayan a apoyar. Mire, las elecciones locales tenemos unos antecedentes, aparte del más cercano, donde la gente siguió acompañando a los concejales de los 3 periodos de la alcaldía en Palmira, el partido de la U y particularmente el sector caicidista, pero no acompañó al candidato. O sea, ahí es más la tarea de los concejales con su gente frente al apoyo al alcalde que lo que directamente decida la comunidad. Porque si los concejales hubieran hecho el esfuerzo de llamar a su gente, a quienes votaron por ellos, a que votaran por Luis Alfonso Chávez, hoy la historia sería otra. Depende de los concejales, que la gente apoye o no apoye ese candidato que salga precisamente con el apoyo de ellos, con el respaldo de ellos. Doctor. Y anteriormente también habíamos visto que se había presentado el caso del doctor Guillermo Barney Materó. No salió alcalde, sin embargo sí salieron quienes lo acompañaron a él, concejal. El caso del alcalde Calle Forero, salieron 2 personas, concejales. De ese grupo, ¿no? De ese grupo, de las listas que lo acompañaron a él, de los sectores que lo acompañaron, salieron 2 concejalías. Sin embargo, él salió alcalde. No, pero es que... Entonces, ¿dónde está ahí? Permítame, no, perdone que les corte el tajo, pero ya el doctor Nicolás ya estaba escuchando hace mucho rato. Nicolás, muy buenas tardes, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Hacemos esta introducción porque de alguna manera es el contexto sobre definir de alguna manera la continuidad de proyectos a la alcaldía de Palmira, en este caso por firmas del doctor Juan Carlos Corrales. ¿Por qué planteamos todo esto? Porque es un escenario que no es ajeno y al cual deberá analizarse precisamente para mantenerse en esa idea, sí o no, de seguir recolectando firmas para su aspiración a la alcaldía de Palmira. Bueno, muy buenas tardes para todos, Diego, Helio, William y a todos los televidentes. Yo creo que se está ponderando demasiado la participación de los concejales. Tienen de estar de acuerdo conmigo que los concejales la mayoría están sin alcalde y su contribución no va a ser significativa o no tan grande como cuando tenían alcaldía. Porque no tienen burocracia. No tienen burocracia ni contratación. Entonces es complicado creer que son totalmente determinantes. Creo que es un error de cuantificación creer que los concejales van a ser definitivos, y más aún cuando una participación que relativamente está en contra de
del pueblo, porque tomar decisiones con la parte catastral y con lo que se está viniendo encima, pues no creo que sea adecuado en época electoral. No me parece como adecuado o que sea un análisis justo. Yo vengo a apoyar a Juan Carlos Corrales, inicialmente porque conmigo trabajó, fuimos juntos, estuvimos en varias juntas directivas, lo conozco como persona, lo conozco como profesional, y ante el panorama de Palmira, lo que se está dando, me parece un excelente candidato. Pero venga, doctor Nicolás, yo creo que es importante hacerle la claridad a los televidentes. Usted dice, vengo. Claro, yo sé de dónde viene, del Centro Democrático, y cómo se genera precisamente esos elementos de acercamiento a la campaña de Juan Carlos Corrales para apoyar su nombre en continuar la aspiración a la alcaldía de Palmira. Bueno, el Centro Democrático como partido no ha tomado una definición de apoyo al alcalde. Yo estoy en lo personal apoyándolo porque sé quién es y lo conozco. Me parece persona adecuada, honesta. Pero usted hoy es una cabeza visible del partido de Álvaro Uribe. Eso sí, claro. Tener claro eso. Es cierto. Hay factores que están afectando mucho y que en un momento determinado van a ser definitivos en la selección de los candidatos. Lo que decía William ahora en este momento es una cosa importante. Las decisiones que tomaron los concejales en determinado momento van a afectar a los candidatos que ellos estén apoyando. Eso es cierto, es una verdad irrefutable. Yo espero que el candidato que yo estoy respaldando, que es Juan Carlos Corrales, en este momentico él está independiente, está recogiendo sus firmas, no tiene el apoyo de ningún concejal de los actuales, entonces eso lo libera un poquitico de ese peso que está dando, y lo que tiene que hacer él es rebuscarse con su trayectoria y su grupo de apoyo los votos requeridos para alcanzar las firmas requeridas. Las firmas requeridas. ¿Por qué le llama la atención buscar firmas para respaldar a Juan Carlos Corrales, una persona que nos ha aclarado, si bien es cierto, es del Centro Democrático, lo hace a título personal? ¿Por qué le recomienda usted a los palmiranos que le den la firma a Juan Carlos Corrales? Bueno, aparte de las aspiraciones hay una mecánica electoral y en cierta medida los candidatos, inclusive vinculados a partidos, están saliendo a recoger firmas porque los tiempos que da la registraduría en la parte electoral se reducen cuando salía el nombre de un partido. Entonces todos salieron a recolectar firmas y en ese proceso me imagino que más adelante tomarán decisiones y recibirán apoyos de partidos. Entonces, en este momento, a Juan Carlos Corrales hay que apoyarlo a recoger firmas porque está en un proceso independiente. Él no está vinculado en este momento a ningún partido, es independiente y yo apoyo esa independencia. Doctor William. Y se ha dicho en mucho corredor político de que el doctor Juan Carlos Corrales es el candidato de la doctora Dilian Francisca Toro, que es la U, y no es Nueva Generación. ¿Si hay algo de cierto en eso o es simplemente un comentario? No, es cierto que Juan Carlos tiene una trayectoria vinculada a la U. Él fue gerente del hospital departamental, del de Buenaventura, inclusive aquí. Es cierto que él estuvo allí, pero hoy, en este momento, él está haciendo su ejercicio solo, sin respaldo político de la doctora Dilia. Cuando se plantea ello, se genera hoy, doctor William Loaiza, en el escenario nacional, algo que va a ser determinante, Helio, frente a las decisiones a tomar electoralmente. Y vamos a ver precisamente esta respuesta que da la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Recordemos que hace 2 semanas, precisamente los partidos de la U, Partido Liberal y Partido Conservador, se habían separado de la coalición del gobierno a propósito de no llegar a puntos de encuentro con la anterior ministra de Salud, la doctora Corcho, y que hoy por hoy, con el nuevo ministro, han logrado generar unas posibles puntos en común y sacar avante lo que hoy se está discutiendo ya en las plenarias, el proyecto a la reforma a la salud. La senadora de Buga, por el partido de la U, Norma Hurtado. No, querida Camila, no estoy diciendo nada diferente, es que las EPS se acaban.
se acaban, Camila, se acaban con este nuevo proyecto de ley. Nacen las gestoras de salud y vida. Lo más importante, uno de los elementos más importantes, Camila, que tenían las EPS era la gestión del riesgo financiero, el manejo de billones de pesos que vale el sistema de salud colombiano. No lo van a tener. ¿Te parece poco ese elemento? ¿Te parece poco que ya no van a tener eso? Y las gestoras de salud y vida hoy solamente van a tener integración vertical en el primer nivel de atención y serán complementarias en aquellas regiones donde no haya nivel especializado. No tienen nada que ver la nueva figura que hoy está concebida, conciliada, trabajada desde hace 2 meses con el Ministerio de Salud y hoy con el nuevo ministro Guillermo Alfonso, con lo que son las EPS actuales. Nada, Camila, nada tienen que ver. Son unos organismos totalmente nuevos que tendrán 2 años para hacer esta transición a este nuevo modelo y que serán evaluadas en sus indicadores financieros, en sus indicadores de salud, en sus indicadores de sostenibilidad en el sistema. Nada tiene que ver con el modelo que hoy cuenta el país, que son las EPS. Bien, yo creo que es determinante la postura que toma el partido en la vocería hoy de Norma Hurtado, más allá del espíritu de la reforma de la reforma a la salud, es lo que implica la aceptación. Hoy estar del lado nuevamente del gobierno, porque en últimas están aprobando hoy un proyecto de iniciativa del gobierno nacional y que días pasados había generado precisamente la división nuevamente de los partidos. Eso que dígalo. La dinámica de la política, ¿no? Exactamente. La política es dinámica. Hasta hace unos días estaban hablando con los jefes de los partidos. Como eso no resultó, entonces están hablando con los congresistas, con la gente que está elegida desde la región. O sea que la propuesta de Luis Fernando Velasco de que la decisión la toman los congresistas y que son estos las bancadas del Congreso las que tienen que tomar las decisiones imperó. Y ¿Sería para eso que lo nombraron? Claro que para eso lo nombraron. Por lo menos se gana una, ¿no? Porque entrando perdió, con la reforma política, entrando perdió, con esta puede recuperar, va 1-1. Pero esto qué implicación va a tener, doctor Nicolás Serrano, porque es que ya esto pone nuevamente del lado del partido de la U algún proyecto o guiño a nivel nacional en las territoriales. Esto cambia totalmente el panorama nuevamente, Nicolás. Esto cambia totalmente el panorama porque pues al haber un respaldo de los congresistas de la U al proyecto político y las reformas del presidente Petro, en lo regional la repercusión va a ser inmediata, porque hay ciertos sectores que se creían que estaban apoyando a ciertos candidatos. Ante estas decisiones, obviamente, la composición y la distribución va a cambiar totalmente. Yo quiero preguntarle algo, Nicolás, y quiero que lo entienda, que luego con el mayor respeto que me ha representado usted toda la vida, porque es que él es mi cuñado, él es el papá de mis sobrinos, y yo no puedo reconocer eso. Yo sí decía. Pero ¿por qué razón usted apoya a Juan Carlos Corrales y no apoyó a Guillermo Serrano Plaza, su hermano, en su pretensión de recoger firmas para ser candidato a la alcaldía por el partido de la U? Bueno, hay que separar y normalmente la gente cuando pierde la objetividad junta las dos cosas. Guillermo Serrano es aparte de ser mi hermano, es un buen profesional, tiene una historia política pues a toda prueba y ha trabajado con un partido político, pero en este momento estamos en dos mandos políticos opuestos. Yo estoy militando todavía en el Centro Democrático, donde la ideología es muy distinta. En lo personal, yo recomiendo, es decir, él puede aspirar a ser un muy buen alcalde y tal vez lo sería, pero tiene un grupo político que lo está respaldando y yo no estoy en ese grupo político. Esa claridad. Lo otro, que somos hermanos, obviamente eso será por toda la eternidad, pero son cosas muy distintas. ¿Qué pasa? Ya me das pie para otra pregunta. ¿Qué pasa si el doctor Juan Carlos Corrales obtiene ese gran número de firmas y es candidato y recibe el apoyo de los concejales hoy de la U? Yo creo que
Una cosa muy distinta es que lo inscriban y lo apoyan directamente bajo la ideología de ella, y una cosa es que él después sus firmas y decidan acompañarlo. Yo creo que nadie con 3 dedos de frente va a devolver apoyos siempre y cuando estén de acuerdo con su programa de gobierno. Eso no lo va a hacer nadie. Entonces, si en el día de mañana pienso yo, no estoy diciendo que Juan Carlos lo vaya a hacer, pero pienso yo que si él sale como elegido por firmas, como candidato, y varias personas se van a juntar en esa candidatura, yo creo que él no lo va a devolver. Simplemente acomódense a mi programa y serán bienvenidos. Bien. Cuando estamos planteando todas estas circunstancias, Elio, aparece, digamos, muchos factores a tener en cuenta. Por un lado, decisiones con antelación, como usted lo decía, una famosa encuesta de 400 personas consultadas, en una disparidad extraña en la medición de los aspirantes que estaban por esa colectividad, pero aparece aquí este otro tema de lo nacional que definitivamente pone a baraja y vuelve y reparta, ¿cierto? Como una decisión político-administrativa está generando una reconformación de la decisión político-electoral. Elio, ¿qué papel va a jugar en ese sentido entonces todo el grupo de izquierda de Palmira, Pacto Histórico, sus alternativas frente a este escenario que van a tener a partir de ahora? ¿Hasta dónde es producto de esas decisiones que se están tomando en el Congreso de la República las buenas relaciones que han logrado los congresistas del Pacto Histórico con los congresistas de las otras bancadas? Porque la muestra de lo que hoy hemos escuchado de la doctora Norma Hurtado es producto de esos acercamientos que ya se venían dando, por ejemplo, cuando se aprueba en el Plan Nacional de Desarrollo unos proyectos para el Valle del Cauca, y lo hace el gobierno nacional por petición de la bancada vallecaucana, donde participan todos los partidos del Valle del Cauca. No aprobaron las propuestas del Pacto Histórico, sino las propuestas de los congresistas del Valle del Cauca, independiente de qué partido fuera. Eso significa que sí se ha ido armonizando los intereses regionales. Es respuesta del gobierno nacional a los intereses regionales, indistintamente del partido. Sin embargo, ¿qué tanto puede avanzar esto en algunas elecciones locales que no dejan de ser bien diferentes, porque va a pesar más el sentimiento que el programa? Y yo ahí diría que no va a ser muy favorable para los sectores alternativos ese sentimiento, porque va a aparecer mal que bien el voto amarrado. Sí, señor. Así pero el concejal no tenga mucha influencia en el respaldo al alcalde, pero el voto amarrado fácilmente no lo van a conquistar la gente. Ese nuevo gordiano sigue allí. Pero mira, hay algo que sí hay que resaltar. Primero es que esto que acaba de ocurrir con el partido de la U apoyando las propuestas del gobierno le devuelve a Dilian Francisca Toro el poder en el Valle del Cauca. Y eso es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Dos, el hecho de que hoy el candidato a presidente del Senado sea Alexander López también le da una potestad de poder a los alternativos en el Valle del Cauca. El problema es cómo van a jugar estas dos fuerzas para las elecciones de gobernación y alcaldías de Cali y alcaldías de Palmira y de Buenaventura y de Buga y de Tuluá y de Sevilla y de Cartago. Es allí. ¿Cómo van a jugar? ¿Cómo van a conjugar, mejor dicho, cómo van a conjugar estas fuerzas para tener la voluntad en el Valle del Cauca? Usted me da pie, doctor Serrano Plaza, para lo siguiente. Volviendo al escenario de Juan Carlos Corral en su aspiración por firmas a la alcaldía de Palmira, lo desliga, como dice usted, y le genera un altísimo grado de independencia que le reclama a la ciudad a cualquier candidato hoy día, porque no nos podemos echar mentiras. Hoy es un lastre, o son un lastre, ciertos logos de partidos. Son un lastre. ¿Sí? Al quedar hoy nuevamente reactivado el fortalecimiento y representatividad del Partido de la U y del Pacto Histórico, dejan la tercería totalmente viva. ¿Esa es una oportunidad para Juan Carlos Corrales?
Yo creo que es una oportunidad para muchos independientes porque realmente el escenario político en cierta medida se está clarificando porque hay sectores radicales que van a tomar posición en este momento, claro, debido a los acuerdos que se han hecho a nivel nacional. Entonces, esa franja de independencia va a tener mucha relevancia en este momento. Yo creo que sí es una oportunidad. Además lo pregunto por una razón. Dentro de la elección o la designación o la escogencia o el cariciallazo que hizo el partido de la U Palmira, pero de alguna manera le está generando flanquear la llegada de otros movimientos políticos que ya no quieren volver a negociar con el partido de la U en una administración futura. Así es, y yo creo que se va a radicalizar más también porque el proyecto político, ayer fue una cosa pues impactante ver la Plaza de Bolívar en Bogotá llena de militares, ex-militares, de militares, de reservistas, contribuyendo en cierta medida a que la polarización ejercida desde la presidencia no sea como tan aplastante como se estaba pensando por la presidencia. Y eso es un ingrediente que hay que tenerlo en cuenta, porque ciertos sectores de derecha van a cobrar mucha relevancia. Pero hay algo, y es que yo pienso que el partido de la U no tiene concejales, no ha tenido concejales. Quien ha tenido concejales es Nueva Generación. Ninguno de los concejales es de Dilia, ninguno de los concejales del partido de la U. Catalina Izaza. Catalina Izaza. Claro. Sí, ese es chula, eso no tiene de Dilian, por ningún lado. Sí. Eso es de ella 100%. 100%. Tan de ella, de Dilian. Tan de ella que es la que dicta hoy por hoy agenda, cátedra y definición frente a las decisiones de la propia Dilian en la ciudad de Palmira. Pero es la única. Y las demás, y los otros 9. ¿Sabe qué es lo preocupante allí? Que le bastó solamente con una nomás para desbaratar a 9. ¿No le parece eso más preocupante? Con una sola persona bloquear a los 9. Que simplemente tienen que ir a hacer fila para pedirle permiso a visitar o no a es que yo pienso que ante la ausencia de la alcaldía propia, el poder se trasladó a la gobernación del Valle. Claro. Entonces el peso de esos concejales aquí no es tanto como se pensaba, a no tener alcalde. Entonces la representante de Dilian aquí tiene que tener mucho peso. Pero se vuelve importante por eso, porque es que representa a Dilia, y la que maneja es Dilia. Aquí no maneja Jorge Caicedo, aquí no maneja Julio Caicedo. Eso es cierto. Aquí no manejan los concejales, aquí maneja Dilia. ¿Quién es la presidenta del Partido Nacional? Dilia. Eso es innegable. ¿Quién va a ser la candidata a la gobernación? Dilia. ¿Quién tiene el poder? Dilia. ¿Quién se vuelve importante? Lina. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ella la ungió, y esa es mi gran preocupación. Catalina. Sí ungió la doctora Dilian Francisca Toro la candidatura de Juan Carlos Corrales Barona. Yo no diría que sea, porque si de haberlo hecho y ser tan cierto, y teniendo el poder de la UI, lo que estás diciendo ahora, entonces ¿por qué no le digo usted es? Y no lo someto a esto. Estoy negociando con el gobierno, estoy con todo. Si eso era cierto, ya Juan Carlos Corrales estaba como candidato ungido, como decís, y no lo está compitiendo con otros. Entonces yo creo que yo lo que pienso es que se están dando un momento de espacio para mirar el panorama y decidir. O sea, no hay nada claro hoy, y como lo decía Diego, las tercerías cobran fuerza en este momento por lo que está pasando con la política nacional. Mire, yo creo que incluso es un tema, Elio, aquí lo hablamos en algún momento, en la medida que salieron nombres dentro del partido de la U en Palmira a buscar firmas, es porque son aspirantes vergonzantes de un partido al cual consideran que les hace más daño el aviso que beneficio. Eso es la lectura que también... Ese cuentico simplemente es que nos vamos disfrazados, no, es que tampoco querían dejarse marcar.
porque saben el peso específico negativo que hoy puede tener precisamente las decisiones que se tomen desde el partido de la U en las elecciones regionales. Y eso está ratificado cuando el doctor Miguel Ángel Velázquez asume la coordinación de la recolección de firmas y nos hace la claridad que él no es partido de la U, que es aliado. Hoy tenemos a Nicolás Serrano Plaza que dice: yo soy Centro Democrático, pero a título personal estoy respaldando también a Juan Carlos, estoy respaldando esa recolección de firmas. Pero la pregunta, doctor Nicolás Serrano Plaza, es: ¿ustedes ven la posibilidad en esta alianza de crecer como partido o se queda únicamente en la decisión personal? Centro Democrático, Centro Democrático en alianza con la candidatura de Guillermo de Juan Carlos Corrales. Yo creo que, y para nadie es un secreto, todo el golpe que ha recibido el Centro Democrático por todo el proceso, inclusive pues sacrificando la presidencia y todo. El Centro Democrático es un partido en reconstrucción en este momento, es un partido en oposición que no tiene burocracia, y en estas elecciones no creo que la participación va a ser muy fuerte. Estamos manejando, y digo estamos manejando en el sentido de que hay un sector que está muy inconforme y que día a día está creciendo, las encuestas así lo demuestran, Petro cada día baja más y la oposición, que es en cierta medida la derecha, está creciendo mucho más. Pero no creo que sea suficiente para estas elecciones que alcance algo importante. De pronto, digamos, creo yo que en 1 o 2 años más, donde la caída de Petro va a ser más, porque es una tendencia que está pasando, es decir, la gente lo va a recibir así, porque es imposible que se siga resistiendo la carestía, que se siga aguantando el alza del combustible, que se siga aguantando la inflación. Eso es una cosa de peso que es innegable para cualquiera. ¿Qué va a significar eso? Que la gente va a aceptar que se equivocó o cometió error en ciertas cosas y llegar a un punto que va a ser muy disidente, de decir: los cambios hay que hacerlos, pero no cualquier cambio. Y en este momento está pasando eso, y las encuestas están diciendo eso. Creo que eso lo va a capitalizar más adelante, no en estas elecciones, pero más adelante sí. Bien, doctor Nicolás, para cerrar y agradecerle de antemano su presencia aquí en esta mesa de trabajo. En ese orden de ideas, como hace muy bien Helio, recordar la presencia aquí del ingeniero Miguel Ángel Velázquez, su presencia, uno empieza a decantar que Juan Carlos Corrales tiene como esa posibilidad de llamar sectores distintos que sumados puedan equilibrar el no apoyo del partido de la U. Yo lo primero que le dije a Juan Carlos, y se lo dije pues con toda la honestidad del mundo, le dije: mira, yo quiero estar no metido de fondo en el proceso, porque pierdo la objetividad, porque yo quiero que salgas. Entonces quiero estar un poquitico afuera y mirar, y estar mirando el panorama un poquitico más alejado para no perder esa objetividad. Y en ese sentido yo me ofrecí, porque yo manejo muy bien, lo hice con Iván Duque, con Gabriel Velasco, con Susana Correa, con Carlos Holmes Trujillo, con Cristian Garcés. Y con Cristian Garcés, en el sentido de trabajar la parte numérica y de cifras y volver a toda la carreta que hablan todos los políticos. Entonces coger eso y sentarse y ponerlo en una hoja, en una tabla de Excel, y hacer escenarios. Entonces yo estaba haciendo esos escenarios y sí, hay una posibilidad muy alta de ir por una independencia y salir. En este momento sí, y numéricamente da, con cifras aterrizadas, ciertas, no cifras de los mentideros políticos que dicen 1000 votos y son 10, no, castigadas, y sí da. De sí hecho, lo da. En las sumas de de 5 grupos que hay en Palmira en este momento con posibilidad, hay un equilibrio impresionante que va entre los 11, los 14 o 15 mil votos. La diferencia no es mayor. Y por eso te digo, con esa certeza te digo que la importancia que le están dando relativa al poder de los concejales no es tan cierta. Okay. No es tan cierta. Muy interesante esa conclusión. Doctor Williams, último comentario, por favor. No, yo creo que
que aquí hay algo que hay que ponderar, ¿no? Y es que Juan Carlos Corrales Barona, creo que es el segundo apellido, ha hecho un ejercicio importante y ha logrado concitar personas que sin tener todo el epicentro político, por ser concejales o jefes políticos, yo creo que eso es significativo. Ahí está mi cuñado Nicolás Serrano Plaza, ahí estoy yo, William Loaiza Ruiz, ahí está Edgar Gustavo Arias Afanador, Fabián Giraldo Segura. No representan mayor cosa, pero contienen la historia de la ciudad y las ideas de lo que está pasando, y tienen una lectura que es la que más me interesa a mí, una lectura más acorde con esta nueva realidad, y eso puede ser positivo. Ojalá que así sea, y que no el candidato, sino que el alcalde de Palmira sea Juan Carlos Corrales Barona. Helio, muchísimas gracias. Último comentario, por favor. Doctor Nicolás Serrano Plaza, sin dar cifras ni organizados, pero ¿cuáles son las 3 candidaturas que se están disputando según sus cifras en este momento la posibilidad? Bueno, esa es la pregunta de cerrar el programa. De cerrar el programa. Yo veo muy fuerte en este momento la candidatura de Juan Carlos Corrales. Veo un crecimiento importante de Janet Restrepo, la estoy viendo. Y a no ser de que sucedan cosas muy anormales, ¿cierto? Porque pues se pueden presentar. ¿Quién iba a pensar que iban a quitarle el Senado a Roy Barreras? Yo creo que eso era impensable. Yo no creo que alguien le pegara o atinara a ese pronóstico, ¿no? Bueno, ¿usted está advirtiendo qué? Entonces, y Alexander López, ¿cierto? Entonces que otras candidaturas lleguen a cuajarse. Entonces yo estoy más por esos 2 lados, viéndolo más así. Juan Carlos Corrales y Janet Restrepo. Sí. Me parece un partido Real City. Doctor William, muchísimas gracias. Helio, muchas gracias. Doctor Nicolás Serrano Plaza, va a hacer la plana para aprendérmelo. Muchísimas gracias. Diego, William, Helio, muchas gracias por el espacio y esperamos estar más seguidito acá para tener los debates que me parecen tan interesantes con ustedes. Siempre ha sido así, ¿no? Estuvimos con Carlos Holmes aquí con... Sí, señor. Que fue unos temas bien buenos. Ok. Muchísimas gracias a usted, a todos los televidentes, a los internautas por habernos acompañado durante la hora larguita en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.